Buen día, bienvenidos a todas y todas a esta charla que nos está acompañando el doctor Armando Azúa. Él es doctor en Historia y catedrático de la Universidad de Iberoamericana. El tema es Andrés de Urdaneta, el primer agustino en Filipinas. Bienvenido, doctor, y le agradecemos muchísimo que nos acompañe en este ciclo de conferencias de Conversando sobre Agustinos y sus obras. Sin más, pues bueno, le cedo la palabra y muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido. No, muchísimas gracias. Agradezco realmente la invitación. Siempre es un gusto poder compartir lo que uno ha ido trabajando a lo largo de los años con los demás. Entonces, por lo tanto, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, vamos a hablar, como ya lo anunciaron, sobre Andrés de Urdaneta. Cuando me preguntaron sobre qué podía hablar de los agustinos en relación con Asia en general, dije, bueno, pues habrá que reconocer, ¿no? Los primeros que llegan a las Filipinas son los agustinos. Muchas veces, ojo, y no lo digo en un afán de crítica ni nada, pero de repente, por ejemplo, parece que los jesuitas se llevan como el protagonismo de todas las historias, ¿no? Son los que hicieron, los que deshicieron, y claro, hicieron cosas muy importantes. Eso es muy cierto. Tenemos ahí dentro de los jesuitas a figuras como Mateo Ricci, Alessandro Valiniano, el propio Francisco Javier, pero también hay otras órdenes que también jugaron un papel muy importante, aunque claro que sus métodos eran distintos, ¿no? Y mucho se habla, por ejemplo, de este tema, de cómo los jesuitas lo que intentaban era acomodarse a las condiciones culturales del lugar al que iban, integrarse completamente a las sociedades, para así poder convertir a estos infieles, como ellos les llamaban. Pero también los métodos de órdenes como los agustinos, los dominicos, los franciscanos, también fueron bastante interesantes y podría decir que fueron incluso en algunos casos más exitosos que los de la Compañía de Jesús. Recordemos que los agustinos, pues bueno, igual el trabajo que hicieron también en América, son responsables de un gran número eh, de diccionarios, de gramáticas, a través de las cuales ellos aprendían las lenguas, dieron un gran impulso al trabajo del del estudio de las lenguas de los lugares a los que iban y documentaron bastante, no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino que también en estas gramáticas normalmente acompañaban con descripciones que podemos decir que hoy son verdaderos trabajos antropológicos, ¿no? En el caso de las Filipinas, pero quizá donde nos han aportado informaciones mucho más eh, valiosas, es por ejemplo en el caso de lo que actualmente es Taiwán, en aquel momento la isla de Formosa, y en fin, que podemos decir que el trabajo la Orden de San Agustín es bastante importante. Entonces, bueno, todo esto pues tiene un punto de arranque, tiene un punto de partida, y pues bueno, hoy hablaremos de ese primer Agustino en las Filipinas. Que ojo, él no llega solo, llega acompañado de otros agustinos, pero quizás se le reconoce más a Andrés de Urdaneta eh, por, por sus eh, acciones científicas y la importancia que va a tener para definir el orden mundial, el orden del Océano Pacífico por los siguientes 250 años, ¿no? Andrés de Urdaneta es además de ser un fraile agustino, eh, es un gran navegante, tiene una larguísima experiencia de viajes de exploración por el sureste de Asia, conoce muy bien las corrientes, podemos decir que es una persona muy, pero no es que de repente se me apagó el micrófono, perdón. Es un verdadero científico, podría decir que es un hombre de su época, ¿sí? Es de estos hombres del Renacimiento que abarcan una gran cantidad de conocimientos, de áreas de estudio.
Y bueno, también muy importante que él documenta mucho del trabajo que hace. Al final casi de la presentación traeré a la mesa un debate que hay en torno a si él es verdaderamente el primer navegante en regresar de Asia hacia América a través del Océano Pacífico. Hay un debate interesante, ya lo plantearé en su momento, y lo que diré a favor de Andrés de Urdaneta es que si bien es cierto que él no fue el primero en desembarcar, sí es el primero en documentar y dejar testimonio escrito de su hazaña, lo cual es importantísimo para un historiador, ¿no? El otro viaje, que ya hablaremos, tiene circunstancias bastante especiales y por eso no es considerado tradicionalmente como el primer viaje de retorno de Asia. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación, denme un segundo. Este, ahí está. Creo que sí la ven todos, ¿verdad? Sí, sí, se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hablar de Fray Andrés de Urdaneta y los primeros agustinos en las Islas Filipinas. ¿Mm? Entonces, bueno. Voy a ir, la presentación será así, habrá primero una eh, lista de datos, de fechas principalmente, y después algunas imágenes para ir explicando un poco estas fechas. Bueno, primero Andrés de Urdaneta nace en Villafranca de Ordizia. Eh, Esto pertenece a lo que actualmente se conoce como el País Vasco o Euskadi. Euskadi es un nombre moderno, el País Vasco o las Vascongadas, como se le llamaba en aquel momento, relativamente cerca de la ciudad de San Sebastián, o también llamada hoy Donostia. Eh, es una zona relativamente cerca del mar, justamente San Sebastián es costa, pero está ya hacia la zona del interior, hacia la zona montañosa. Podemos decir que hoy en día en el tren se hace unos 40 minutos desde Ordicia hasta San Sebastián. En aquella época, por supuesto, que era un camino mucho más largo, pero bueno, un poco para ir ubicando el espacio geográfico, es muy cerca de la frontera actual entre España y Francia, una zona muy verde, muy boscosa. Hay abundancia de recursos hídricos, de bosques, una zona, podría decir que es muy rica. Ajá. Eh, Hoy en día el pueblo se conoce principalmente por su nombre vasco, que es justamente Ordicia. El nombre de Villafranca, pues prácticamente ya no se usa, aunque en el momento que nació Andrés de Urdaneta, quizá era más conocido como Villafranca que por Ordicia. Es un pueblo muy pequeño, un pueblo totalmente medieval. Tuve la oportunidad de estar ahí hace algunos años, justamente en el 500 aniversario de, de su nacimiento. Ajá. Y la verdad es un pueblo muy bonito, muy pequeñito. Ya no tiene las murallas, pero aunque ya no tiene la muralla medieval, la estructura de un pueblo amurallado se mantiene perfectamente bien. Es una especie de óvalo, y con una cuadrícula al centro, ¿no? El centro justamente es la Plaza del Mercado. Y bueno, ahí es donde nace Andrés de Urdaneta. Tiene una familia eh, próspera en la zona, tanto así que en el año de 1511 su padre, Juan Ochoa de Urdaneta, alcanza el nombramiento de alcalde de la villa. Ujú. Está muy bien relacionada a la familia de Urdaneta, tiene relación amplia con las élites del País Vasco, eh, cercano, por ejemplo, a algunos de los que después serán grandes exploradores de América, ¿no? 1511, repito, alcanza el cargo de alcalde que va a ocupar por un periodo muy largo de tiempo. Eh, Andrés Urdaneta, pues, pudo haber optado por la vía de ser funcionario civil y seguramente le habría ido bastante bien. Sin embargo, como buen joven de su época, optó por la vida de la aventura, de la vida de la exploración, y así lo vemos que en el año 1525 se va a embarcar en la expedición de Elcano,
Juan Sebastián Elcano, que ya había realizado la primera circunnavegación de la Tierra en la expedición de Magallanes, que justamente Elcano es el que termina ante la muerte de Magallanes, justamente en la zona de las Islas Filipinas, y de García Jofre de Loaiza. Él se embarca en esta expedición. Las expectativas de los éxitos que podía dar participar en una expedición de este tipo eran altísimas, ¿no? Tanto el honor que daba regresar de un viaje a lugares tan lejanos como las riquezas que seguramente esto le podía aportar. Y el problema de esta expedición es que es un absoluto fracaso la expedición. La gran mayoría de los barcos se pierden. Juan Sebastián Elcano, que era un poco el padrino de Urdaneta en esta expedición, porque estaba relacionada su familia con la familia de Elcano, muere sin haber llegado siquiera a Asia, muere en el Océano Pacífico. García Jofre de Loaiza continúa la expedición, pero también él va a morir, se pierden los barcos, etcétera, y al final, pues la expedición queda, o los sobrevivientes de la expedición, ya sin barcos, quedan varados durante 10 años en el sureste de Asia, ¿sí? En la región de lo que actualmente es Indonesia, más o menos por ahí. 10 años, además, en los cuales tienen que estar huyendo porque están peleando contra los portugueses que consideran que esa zona les corresponde, resultado del Tratado de Tordesillas, etcétera, de estos repartos del mundo que hicieron entre España y Portugal. Portugal considera que esa zona les corresponde y por lo tanto todo español o todo súbdito, no español, todavía no existía España, ¿no? Pero todo súbdito de la monarquía hispánica que entre estos territorios pues estaría violando los términos del Tratado de Tordesillas y por lo tanto tendría que ser apresado y era sujeto además a una excomunión. Durante 10 años están peleando contra los portugueses, escondiéndose, brincando de isla en isla, pero también van aprendiendo bastante de las condiciones de la isla, ¿no? De las islas, de estos lugares del sureste de Asia. Y finalmente, en el año, perdón, en 1525 sale la expedición y él va a regresar a España hasta 11 años después, mejor dicho, eh, después de que son rescatados literalmente por los portugueses, es decir, el enemigo los termina por rescatar, porque están perdidos ahí en estas zonas remotas del mundo, los regresan vía el Océano Índico, lo cual estaba en teoría prohibido para los españoles, pero bueno, van en un barco portugués y llegará en 1536 hasta España. Bueno, ahorita regreso a esta parte, pero simplemente para ver algunas imágenes. Justamente aquí vemos, esta es la villa de Ordizia, es un pueblo relativamente pequeño, aunque hay mucha industria, es una zona muy rica. Muy cerca hay una fábrica de trenes. eh, y también pueden ver aquí el entorno es muy, muy, muy verde. Aquí vemos justamente a la entrada del pueblo el monumento al hijo pródigo de Ordicia, Andrés de Urdaneta. Y esta es la Plaza del Mercado, que tiene aquí esta cosa muy extraña que no vemos en ningún otro pueblo de esta zona, que la Plaza del Mercado está techada, ¿sí? Esta es una construcción que se hizo a finales del siglo XIX, muy posterior a la época de Andrés de Urdaneta, eh, y que básicamente tenía como por objeto demostrarle a los pueblos vecinos el poder económico de los comerciantes de Ordicia. Por eso les digo, no es una construcción que sea típica de la región, construir este techo, porque justamente como llueve mucho en esta zona, pues ellos podían mantener el mercado aún en los días de lluvia. Bueno, aquí en este mapa vemos la ruta de la expedición de García Jofre de Loaiza, que sale de la península ibérica, recorre el océano Atlántico, pasando por las islas Azores, perdón, las islas Madeira, Azores no, es Madeira, las Canarias, luego llega, bordea la costa de Brasil, Sudamérica, cruza por el estrecho, por la zona del estrecho de Magallanes, que aquí es donde empiezan los grandes problemas para la expedición, suben por el Océano Pacífico, recorren varias islas, de hecho descubren varias islas, hasta llegar justamente a la zona de la actual Indonesia.
que ahí es donde más o menos se va a perder, la expedición. Bueno, esta es la primera etapa de la vida de Andrés de Urdaneta como viajero, como explorador, y repito, pues como náufrago prácticamente que se queda abandonado 10 años en el sureste de Asia. Eh, cuando regresa a España en 1536, uh-huh, hay cosas importantes que hay que mencionar. Regresa con una hija. Uh-huh. No tenemos muy claro, porque él mismo no lo dice, no tenemos muy claras las circunstancias en las cuales él tuvo a esta hija. No, sí sabemos, porque lo vuelve a decir más adelante, que fue con una mujer natural de la región, ¿sí? Lo que hoy en día es Indonesia, más o menos. Uh-huh. No sabemos por qué, pero él decide regresar con la hija. Esto es muy raro. Normalmente si un marino hubiera tenido una hija en algún lugar remoto y tiene que regresar a su país, normalmente habría hecho como que no había pasado nada y simplemente pues deja a la hija, a la esposa y todo eso. Sabemos también, porque él lo menciona, que tuvo un gran aprecio por la madre de su hija. Uh-huh. Sin embargo, por alguna razón desconocida, pues no pudo continuar con ella, la dejó allá, pero a la hija sí que se la trae a España y la va a reconocer como hija, ¿sí? La va a mantener a lo largo de toda su vida. Uh-huh. Incluso cuando él se vuelve fraile, él dejará eh, una pensión para que la hija pueda vivir bien, se case bien en España, ¿sí? De hecho, se va a casar en España y tendrá descendencia la hija de Andrés de Urdaneta. Uh-huh. Aunque al final sí hay que mencionar que cuando él viene a México, que será muy pronto, en el año de 1538, es decir, apenas 2 años después de que regresó a España, la hija va a quedar al cuidado de su hermano. Uh-huh. Y nunca más la volvió a ver, aunque sí se hizo cargo de ella, es importante. Algo también importante es que él tenía un diario de estos 10 años que pasó perdido en el sureste de Asia, tenía un diario, pero como regresa por la ruta portuguesa, los portugueses le incautaron todos los escritos que llevaba, todas las descripciones, mapas, todo lo que había él juntado durante este periodo, todo va a ser incautado. Pero cuando llega a España, va a volver a escribir sus memorias, claro, con lo que puede, ¿sí? Reconstruye buena parte de ese diario, quizá no la totalidad, pero reconstruye una parte importante de sus memorias, que claro, en esa época cualquier noticia, cualquier descubrimiento, cualquier informe que se diera era muy, muy, muy apreciado. ¿Por qué viene en 1538 para la Nueva España? Eh, También no nos queda de todo, pero parece que viene porque hay intenciones de lanzar una nueva expedición hacia el Pacífico y su experiencia ya para este momento es invaluable. Sin embargo, tan pronto como llega a la Nueva España, las cosas no salen tal y como él lo tenía pensado. Eh, la posible expedición nunca se concreta. Se le va a enviar a diferentes tareas estando en la Nueva España. En 1540 lo encontramos peleando contra rebeliones indígenas en Nueva Galicia, es decir, la actual región del estado de Jalisco. 1543 va a estar ya ocupando algunos cargos como funcionario en diferentes lugares de la zona del actual estado de Michoacán, el norte de Michoacán y el sur de Jalisco. Dentro de otras cosas, sabemos que fue, y esto está muy bien documentado, fue alcalde de la provincia de Ábalos. Ese nombre ya no se usa, pero Ábalos es actualmente Sayula, Jalisco. Uh-huh. Además de que fue oidor, visitador, otras tareas. Por lo tanto, vemos que este explorador, este viajero de exploración, pues ha decidido cambiar o bueno, fue obligado por las circunstancias a cambiar sus oficios para convertirse en un funcionario público. Incluso sabemos que en 1548 fue comisionado para viajar a Perú, también a reprimir alguna rebelión, pero al final nunca salió. Ahora vamos a ver más imágenes de esta parte de la vida de Urdaneta. Aquí vemos la región
de la Nueva Galicia. Aquí está, vean, aquí clarísimamente se observa el lago de Chapala. En ese entonces la capital era de Nueva Galicia, no era todavía Guadalajara, era eh, la actual ciudad de Tepic, que después se movió a Compostela, también en Nayarit, y después finalmente se movió a Guadalajara. Y la zona de la provincia de Ábalos, que es donde él fue alcalde, aquí lo vemos, repito, es la actual zona de Sayula, que es la costa o la ribera occidental del lago de Chapala, incluye una parte de Jalisco, del actual Jalisco, y una parte también del actual Michoacán. Aquí vemos Sayula. ¿Sí? Esta zona donde justamente hoy cruza la carretera que va de Guadalajara a Manzanillo. Si alguien ha estado por esta zona y recordará que en la carretera de repente se pasa sobre unas lagunas enormes, ¿sí? Que a veces están secas, ¿sí? La carretera va justamente en medio de las lagunas, pero yo diría que más de medio año están secas y de repente cuando llueve se llenan. Bueno, esa es la zona que gobernó Andrés de Urdaneta. Y eso está muy, muy bien documentado. Pero algo pasa. Y nuevamente tenemos muy poca información. No sabemos qué lo mueve, eh, qué lo llevará a tomar una decisión radical. En el año 1552, nuevamente tenemos noticias de Andrés de Urdaneta, pero lo encontramos entrando al convento de San Agustín de la Ciudad de México. Es decir, abandona toda esta que había sido su zona de poder en el occidente del país, bueno, del virreinato de la Nueva España, la Nueva Galicia, etcétera. Se viene al centro del país, llega al convento de San Agustín y pide ingresar como monje. Eh, y aparentemente con una gran devoción y con un gran convencimiento, realiza una carrera religiosa, así como fue toda su vida, eh, de gran éxito, con gran rapidez. De hecho, apenas un año después de haber ingresado al convento, va a realizar su profesión solemne, lo cual es rarísimo. Normalmente las profesiones solemnes llevan varios años. Con decir profesión solemne quiere decir que se le confirma como miembro de la orden. Todavía no es sacerdote, pero ya es un miembro, digamos, de hecho y derecho de la orden. Y para 1557 se ordena como sacerdote. Si nos damos cuenta, es realmente 52, 53, 54, 55, 56, 57. Es rapidísimo la ordenación de Andrés de Urdaneta como sacerdote de la Orden de San Agustín. Y al año siguiente, pues rápidamente recibe una encomienda también de gran importancia. Es una de las encomiendas quizá más importantes dentro de una comunidad religiosa, el nombrarlo maestro de novicios. Vean, él es novicio en 1552 y para 1558 ya se encarga de los nuevos novicios. Es una carrera rapidísima, impresionantemente rápido para los estándares de la época y también diría que para los de hoy. Y los comentarios que recibimos por los reportes de sus superiores son de que tiene una conducta ejemplar, un convencimiento absoluto de su vocación, lo cual pues contrasta completamente con todo lo que había hecho Andrés de Urdaneta hasta ese momento. Vean, este navegante, náufrago, guerrero, que había tenido una hija en las lejanas islas del sureste de Asia, ¿sí? Luego el funcionario público, etcétera, de repente se vuelve un monje humilde. Y además también hay muchos comentarios que resaltan su humildad como miembro de la Orden de San Agustín. Bueno, esta fotografía, bueno, esta es una pintura, pero no es una fotografía, justamente es esta litografía del convento de San Agustín, que el edificio pues todavía se ubica en la Ciudad de México, lo pueden visitar, aunque ya no es convento desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX ya no es convento,
fue la sede durante mucho tiempo de la Biblioteca Nacional, ¿sí? Después de la incautación de las propiedades eclesiásticas, de las propiedades de las órdenes religiosas, pues esto pasó a propiedad de la nación y se decidió emplearlo como sede de la Biblioteca Nacional. Todavía pertenece a la Biblioteca Nacional, aunque ya la sede principal de la Biblioteca Nacional ya no está, ya no está ahí. Entonces, bueno, pueden visitar el, el edificio del convento de San Agustín en el centro. De hecho, más adelante tengo una foto de cómo se ve actualmente. Y ahí pasa varios años hasta el año de 1559. ¿Qué va a pasar en 1559? Pues resulta que nuevamente se está organizando una expedición, ahora sí, para Asia. Recuerden, él llegó a México posiblemente para encabezar o ser miembro de una expedición a Asia. Esta expedición a través del Pacífico se canceló, pero para 1559 Felipe II nuevamente está planeando esta expedición. En realidad, Felipe II ya había consultado a Andrés de Urdaneta antes de este año 1559 por otros motivos. Felipe II es monarca tanto de la monarquía hispánica, de Castilla y Aragón, como de Portugal. ¿Sí? Él ha logrado reunir en su persona las dos coronas, pero en las capitulaciones que se llevaron a cabo para que él fuera nombrado legítimo rey de Portugal, tuvo que jurar que iba a respetar los intereses de las dos monarquías, de la portuguesa y de la castellano-aragonesa, que no los iba a mezclar. Lo cual por supuesto que no respetó. Y también dentro de estas capitulaciones está el reconocer las zonas de influencia a través del mundo, ¿sí? Esto que era resultado del Tratado de Tordesillas, de dividir el planeta en dos hemisferios, uno para Portugal, donde Portugal tenía derechos de exploración y de conquista, y el otro para Castilla, donde Castilla tenía estos derechos de exploración y de conquista. Bueno, Felipe II, que era, por cierto, Felipe I en Portugal, había pedido a través de cartas, había consultado a Andrés de Urdaneta para conocer su opinión sobre el, el meridiano o el contrameridiano, ¿sí? El meridiano de Tordesillas, que pasaba muy cerca de las actuales islas de Cabo Verde, ¿sí? Se extendía, recordemos, la Tierra viéndola esféricamente, bueno, tiene un meridiano, ese meridiano marcaba el límite entre las dos zonas de influencia, pero no se conocía el contrameridiano, es decir, hasta donde esa zona de influencia volvía a chocar con la del vecino, ¿no? Entonces sabían, en el Atlántico sabían de qué lado era Portugal, de qué lado era España, pero en el Pacífico no se conocía. Y se habían dado varias disputas por los viajes anteriores que habían logrado llegar a las Filipinas para ubicar dónde estaba el contrameridiano. Felipe II consultó a Andrés de Urdaneta, que tenía un gran conocimiento de la región y de cosmografía, geografía, etcétera, para consultarle cuál era su opinión sobre las Islas Filipinas. ¿Qué pasaba con las Islas Filipinas? Bueno, las Islas Filipinas originalmente habían sido reclamadas por Magallanes para la corona castellana, sin saber exactamente si caían o no caían dentro de la zona de la zona castellana. La verdad es que no estaban en la zona castellana. Si vemos el contrameridiano, habrían estado en la zona portuguesa. Pero como no había instrumentos fiables para medir el lugar donde estaba, pues Magallanes reclamó estas islas para Castilla, para la monarquía hispánica, perdón. Más adelante, Carlos V, que perdió temporalmente el interés en aquella región del mundo, lo había empeñado a Portugal. ¿Qué había dicho? Lo que se conoce como el empeño del Moluco, que incluye también a las Islas Filipinas.
La verdad es que cuando se hizo el empeño, eh, se pasó un poco por alto a quién pertenecía legítimamente de acuerdo al Tratado de Tordesillas, sino que simplemente España dijo, mira, ya no me interesa bueno, Castilla, ya no me interesa esta parte, Portugal te la doy a cambio de dinero, ¿sí? Te empeño, dame dinero y ahora pues esto ya es tuyo. Aunque esté dentro de mi lado, que no lo sé, aunque esté a mi lado, yo te lo estoy dando a ti a cambio de dinero. Entonces, Carlos V había empeñado lo que no se sabía si era o no era de ellos. Una apuesta. Si era de ellos, pues ganaba dinero. Si no era de ellos, ganaba dinero por algo que no era de él. En fin, ese es otro tema largo para debatir, ¿no? La división del mundo en zonas de influencia. Pero bueno, resulta que a Carlos V no le interesó más las islas del Pacífico, pero a su hijo Felipe II sí que le interesó. Entonces, por eso es que quería consultar, quería ver, ¿las Islas Filipinas realmente nos pertenecían o no nos pertenecían? Ahora yo soy el dueño de esas islas, ya sea como rey de Castilla o como rey de Portugal, pero son mías. Lo que quiero ver es a cuál de las dos coronas pertenece para ver desde dónde la voy a manejar. Felipe II tenía interés en que se manejaran desde Castilla. Entonces, por eso es que consultó a Andrés de Urdaneta. Le preguntó, oiga, Fray Andrés de Urdaneta, ¿esto es de España, bueno, o de Castilla o es de Portugal? Y Andrés de Urdaneta da su opinión sincera y le dice a Felipe II, dice, Su Majestad, yo creo sinceramente, con lo que los datos que tengo a mi disposición me dicen, que esto siempre ha sido de Portugal. A Felipe II no le gusta la respuesta. Él esperaba que le dijera que legítimamente había sido de España. Pero finalmente decide Felipe II mantener en secreto la información. Esto fue un poquito antes de la expedición. Para 1559 ya Felipe II dijo, bueno, vamos a mandar una expedición y necesitamos que Andrés de Urdaneta vaya en esta expedición. Por lo tanto, manda una carta a Andrés de Urdaneta y al superior de los agustinos en la Ciudad de México para pedir que Andrés de Urdaneta pueda salir del convento para integrarse como cartógrafo de la expedición. De hecho, es interesante porque Andrés de Urdaneta, cuando es, podríamos decir, contratado por Felipe II, él no sabe hacia dónde se dirigen. ¿Sí? Él cree, de hecho, se le hace creer que se dirigen hacia lo que actualmente es Nueva Guinea, que definitivamente sí caía dentro del hemisferio español. Pero la verdad es que toda la información que le daba que le daba la corona a Andrés de Urdaneta, no le dejaba claro el destino definitivo de la expedición. Bueno, Andrés de Urdaneta desde la Ciudad de México, en realidad seguía viviendo en el convento, pero desde aquí él arma la expedición, simplemente informaba a Felipe II. Y es importante porque es Andrés de Urdaneta el que le va a recomendar a Felipe II que como cabeza, mando de la expedición, viaje Miguel López de Legazpi. ¿Sí? Entonces, Andrés de Urdaneta, por su condición de fraile, pues no era el apropiado para dirigir la expedición en todos los sentidos, en el sentido administrativo, etcétera. Él iba básicamente como el cosmógrafo, el cartógrafo de la expedición. Y Miguel López de Legazpi pues, es nombrado como el comandante de la expedición. Se le otorga a la expedición 2 barcos y 350 tripulantes. ¿Cuáles son las órdenes? Bueno, a partir de este momento de que ya se nombra a Miguel López de Legazpi como el comandante de la expedición, él sí recibe una información completa de lo que pretenden. A Miguel López de Legazpi se le dice que sí van a las Filipinas, aunque Urdaneta no lo sabe. De hecho, hay un sobre con instrucciones que llega cerrado, que se tenía que leer una vez que el barco estuviera ya en alta mar. Miguel López de Legazpi sabía el contenido, pero no lo podía decir. ¿Sí? Cuando el barco sale, iremos a la salida del barco, que sale del puerto de la Navidad,
¿sí? El día 21 de noviembre. Y bueno, cuando navega ya algunas millas mar adentro, se abre la carta con instrucciones y ahí se entera Urdaneta, pues que van a las Filipinas, lo cual él quizá no hubiera aceptado si lo hubiera sabido de antemano, porque él sabía que estaba en el hemisferio portugués. Ujú. Bueno, pero ¿cuáles son las encomiendas finales, definitivas de la expedición Legazpi-Urdaneta? Hay dos tareas fundamentales. Primero, establecer una base firme y permanente de la corona de Castilla en el archipiélago filipino. No dicen dónde, esto quedará a la decisión del comandante, de Miguel López del Gaspi. Cuando él llegue y observe los lugares y vea el más conveniente, él decidirá dónde, pero tiene que dejar una base firme y permanente en el continente asiático. Y la segunda tarea, ¿sí? Vean, la primera es para Miguel López de Legazpi, la segunda tarea es específicamente para Andrés de Urdaneta. Y dice, una vez que se establezcan las bases para este establecimiento permanente, ¿sí? Tan pronto como sea posible, Andrés de Urdaneta debe de tomar uno de los dos barcos y regresar a la Nueva España. ¿Para qué? Para encontrar la llamada corriente del tornaviaje. ¿Qué quiere decir esto de tornaviaje? Vamos a ponerlo aquí en el mapa. La navegación, pues es más o menos la siguiente. Bueno, este no es, bueno, aquí ven, este es mejor porque este sí es del viaje de Urdaneta. Salen del puerto de la Navidad, ¿sí? La zona más o menos de Jalisco. De hecho, todavía existe en Jalisco este lugar que se llama Barra de Navidad. Ahí estaba el puerto de la Navidad. Navegar de América con dirección a Asia ya se conocía, ya varias expediciones lo habían hecho. Y es muy importante cuando se navega en estas condiciones oceánicas, el profundo conocimiento de las corrientes marítimas. Afortunadamente, ya se sabía que si yo navegaba desde las costas de la Nueva España en dirección hacia el oeste, las corrientes y los vientos iban a ser muy favorables y literalmente me iban a aventar, aunque yo hiciera muy poco esfuerzo, me iban a aventar hasta las Islas Filipinas. Sin el mayor esfuerzo, con una muy buena velocidad, ¿sí? Yo podía llegar desde México hasta las Filipinas. El problema era el regreso, porque como no se conocían bien las corrientes de todo el Océano Pacífico, era encontrar la corriente que me regresara. Este es quizá el gran aporte que va a dar Andrés de Urdaneta. Andrés de Urdaneta había escuchado, mientras estuvo esos 10 años perdido en Asia, había escuchado sobre las corrientes y sobre las rutas que tomaban los navegantes en la región. Estos comerciantes que viajaban entre las islas del este de Asia, las Filipinas, Indonesia, Taiwán, Japón, etcétera. Y había deducido que en el Océano Pacífico ocurrió un fenómeno parecido al que ocurría en el Océano Atlántico, que más al sur, ¿sí? La corriente corría este-oeste, pero más al norte la corriente iba en dirección oeste-este. Es decir, que lo que se hacía era una especie de circuito alrededor del Pacífico Norte y que, claro, en el Pacífico Sur ocurre lo mismo, pero en sentido contrario, igual que ocurre con el Atlántico Sur. Es decir, había descubierto la existencia de estas corrientes circulares, de dos corrientes circulares, una en el hemisferio norte y una en el hemisferio sur. ¿Lo había comprobado Andrés de Urdaneta? No, no lo había comprobado. Pero lo intuía con base en lo que él había escuchado, con base en lo que había aprendido de las expediciones de Colón y de los primeros exploradores de América. Él intuyó que en el Océano Pacífico ocurría algo parecido. Hoy en día este fenómeno está muy bien estudiado,
las razones de estos giros que tienen que ver con los movimientos de rotación, traslación del planeta, el magnetismo, etcétera, 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 muchas cosas. Andrés de Urdaneta lo intuía y lo que tenía que hacer justamente era que tan pronto se llegara a las Filipinas, se estuviera en un lugar seguro, él preparara un barco y este barco navegara para encontrar la corriente de retorno, ¿sí? El llamado tornaviaje. Y él estimaba que si salía de las Filipinas, en lugar de navegar con dirección hacia el este, lo que todos habían intentado hacer, ¿sí? Tenía que navegar con dirección hacia el norte. Si navegaba hacia el este, lo que iba a encontrar es que las corrientes que traían de Acapulco lo iban a frenar y nunca iba a poder avanzar. Pero si navegaba hacia el norte, en algún punto, ¿sí? Un punto al norte, iba a encontrar una corriente favorable que lo ayudara a cruzar el Océano Pacífico. ¿Sí? Esta corriente, por ejemplo, los japoneses ya la conocían. Los japoneses le llamaban a esta corriente la corriente del Kuroshio, ¿sí? O la corriente negra. Y esta corriente ellos la tenían muy bien documentada para hacer, por ejemplo, los viajes de retorno desde las Filipinas hacia Japón. Cuando los navegantes filipinos, japoneses, etcétera, navegaban de Japón hacia Filipinas, navegaban muy pegados a la costa de China. Pero cuando volvían, ¿sí? Navegaban un poco más hacia mar adentro, porque allí encontraban esa corriente que rápidamente los subía hasta Japón. Entonces, esto era lo que tenía que hacer Andrés Urdaneta. Para esto se le contrató, para que llegara a las Filipinas, dejara la expedición de Legazpi encargada de la construcción de este primer asentamiento permanente y que él, tan pronto como fuera posible, tomara uno de los dos barcos de la expedición y navegara de vuelta a la Nueva España. En el pasado varios lo habían intentado y varios habían fracasado. Incluso había expediciones enteras que habían desaparecido. Urdaneta la encuentra. La encuentra porque en buena medida ya la conocía, ya sabía, aunque él nunca la había navegado, ya sabía dónde estaba. Encuentra el Kuroshio, sube desde Filipinas hasta Japón, aproximadamente en el paralelo 38, gira en dirección hacia el este, y esta corriente que aquí vemos marcada, ¿sí? Con esta línea negra que dice vuelta, pues sí, lo va a ir adentrando en el Océano Pacífico, aunque tiene aquí algunas desviaciones, justamente para intentar encontrar los mejores lugares para este giro, y la corriente del Kuroshio avienta al barco, bueno, aventar es un decir, lo transporta hasta la costa de California, más o menos en la región norte de California, un poquito entre San Francisco y, bueno, más bien centro, es la región centro, San Francisco y Monterrey no el de Nuevo León, sino Monterrey, California, más o menos en esa zona, entre San Francisco y Monterrey es donde llegaba el barco, y una vez que llegaba a las costas de California, pues lo único que quedaba era navegar hacia el sur hasta regresar al puerto de la Navidad. Entonces, por eso aquí vemos que con estos dos viajes se concreta el circuito de navegación alrededor del Océano Pacífico. Bien, Andrés de Urdaneta llega, está en las Filipinas 4 meses, y muy importante, en este viaje no solamente va Andrés de Urdaneta, porque como la idea era establecer una base permanente, en total van cinco agustinos. Urdaneta que regresaba junto con uno de sus hermanos y otros tres que se iban a quedar para fundar el primer convento agustino en las Filipinas. Quizá el más famoso de estos agustinos que se quedaron, o sea, compañeros de Urdaneta en la primera mitad del viaje, pero que ya no regresó, fue Martín de Rada, que a la postre será también, desde Filipinas, el primer embajador de España ante el Imperio Chino. Una embajada en representación del monarca, de Felipe II, pero encabezada por un fraile agustino, Martín de Rada, que también es muy importante. Si el tema de hoy fuera de los contactos entre China y el mundo hispánico, quizá deberíamos de hablar más de Martín de Rada.
que además Martín de Rada, yo podría decir que también está un poco a la par de Matteo Ricci como uno de los primeros que traducen importantes textos chinos y los dan a conocer en el mundo occidental. Pero bueno, no es Martín de Rada el tema de nuestra conversación, sino Andrés de Urdaneta. La expedición, a grandes rasgos, ¿sí? La expedición, bueno, ya veíamos aquí, ¿sí? Que sale el 21 de noviembre de 1564 del puerto de la Navidad. El 23 de enero de 1565 pasa por la isla de Guam. La isla de Guam está en el Océano Pacífico, dividiendo el Océano Pacífico en tercios. Podría decir que Guam está a los 2 tercios de la navegación. Salgo de Acapulco, 1 tercio, y al segundo tercio, más o menos ahí, es donde se encuentra la isla de Guam. La isla de Guam es la más grande y la más sureña del archipiélago de las Islas Marianas. En Guam están cerca de 2 semanas, están bastante tiempo, aunque no desembarcan propiamente, están ahí cerca de la isla, obviamente se abastecen de alimentos, de agua, están ahí un tiempo. De hecho, Andrés de Urdaneta hace importantes observaciones sobre la cultura de la población de Guam, los llamados chamorros. Lo documenta muy bien, claro, lo que 15 días le permiten. Se continúa con la navegación y para el 13 de febrero de 1565 el barco pues está ya llegando a las Islas Filipinas, llega a la isla de Samar. Y hacen una exploración por esta zona central de las Islas Filipinas, la zona de las llamadas Islas Visayas, una zona muy importante, porque además en esta zona era por donde había pasado tiempo atrás Magallanes y donde había muerto Magallanes, ¿no? En la isla de Mactán, a manos del señor del cacique Lapu-Lapu, ¿sí? Ahí había muerto Magallanes. ¿Qué pasa en estos días en lo que están navegando por ahí? Están buscando el mejor lugar para establecerse de manera permanente. Y optan por establecer una base permanente en la isla de Cebú. Cebú será el primer asentamiento hispano de las Islas Filipinas. ¿Y por qué en Cebú? La verdad es que en Cebú ocurre algo que se ve como un hecho prodigioso, un hecho providencial enviado por Dios para decirle a los miembros de esta expedición que ahí es donde se debe establecer la base. Claro, Urdaneta tenía que saber dónde se establecía la base para después regresar. ¿Cuál es este hecho sorprendente? Resulta, me adelanto aquí, bueno, estas son imágenes justamente de la ciudad de Cebú. Esta es como la vista actual de la ciudad de Cebú, vean, también ya tiene rascacielos, todo eso, y el fuerte de Cebú. Pero lo más importante para esta historia que estamos narrando ahora tiene que ver con esta imagen que está aquí, con el Santo Niño de Cebú. Y aquí vemos la Basílica del Santo Niño de Cebú. Resulta que cuando llegan a Cebú, un habitante local de esta zona se acerca con Andrés de Urdaneta y le dice que él conserva una imagen milagrosa en su casa. Cuando van a la casa de este habitante local, descubren esta imagen del niño Jesús. Si bien no hay información clara sobre esta imagen, bueno, es una imagen obviamente de manufactura europea, de hecho se sabe que es una escultura flamenca o del norte de España, que tiene un estilo más parecido, y se especula que la imagen pudo haber llegado a manos de este poblador local, directamente de Magallanes o de algún miembro de su expedición, que se lo dieron a guardar cuando ya están siendo perseguidos, cuando ya están siendo atacados, y que esta persona pues devotamente guardó la imagen. Sea como sea, el descubrimiento o redescubrimiento de la imagen se ve como un hecho providencial y por lo tanto ahí se va a establecer esta iglesia, esta basílica, y en torno a ella pues crecerá la ciudad de Cebú.
que en un primer momento se ve como el asentamiento ideal para la capital de las Filipinas. Uh-huh. Después se darán cuenta que no es el mejor lugar, sobre todo por las dificultades que implican para llegar a los mercados chinos, y por eso van a mover la capital. Pero bueno, la capital original durante algún tiempo va a ser la ciudad de Cebú. El propio Legazpi, después de 2 años, decide que hay que buscar otro lugar. Pero bueno, en los pocos días que está Andrés de Urdaneta en las Filipinas, pues él está en Cebú. Se le atribuye justamente a Andrés de Urdaneta haber sido el descubridor de la imagen del Santo Niño de Cebú, y desde aquí pues es desde donde va a partir en dirección hacia lo que vemos aquí, hacia el puerto de Acapulco. ¿Sí? Me regreso aquí a los datos. Entonces, bueno, el 1 de junio de 1565, vean, apenas literalmente, como decimos, pisa y corre, ¿sí? Sale de Cebú con dirección nuevamente hacia la Nueva España, y arriba a la Nueva España el día 8 de octubre, concretamente a Acapulco, ¿sí? El 8 de octubre de 1565. Vean, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Hizo 4 meses de regreso. Aquí la gente, la verdad, los investigadores no se lo explican. Si tomamos el registro de todos los barcos que regresaron de Filipinas hacia la Nueva España, ninguno hizo un tiempo tan corto como el barco de Andrés de Urdaneta. 4 meses para regresar desde Filipinas hasta la Nueva España es impresionantemente rápido. Sí, los barcos en promedio estaban haciendo unos 5 o 6 meses, 6 meses los que les iba muy bien, pero algunos hacían 7, 8 meses y algunos más. Es un retorno extraordinario, muy, muy, muy rápido, con lo cual, pues obviamente todo va a él ir aplicando todo el conocimiento previo que ya tenía. Y bueno, el punto aquí, la gran polémica que vivimos, y ya se los adelantaba hace un momento, es que cuando él llega a Acapulco, se entera que ya algún tiempo atrás había regresado Alonso de Arellano también a la Nueva España. ¿Por qué había regresado? Alonso de Arellano era miembro de la expedición Legazpi y Urdaneta, y él estaba a cargo. Les dije, son 2 barcos, sí, pero no. Son 2 barcos oficiales registrados, pero normalmente los barcos llevaban pequeñas embarcaciones de acompañamiento, lo que se llama, viajaban en conserva. En estas embarcaciones de acompañamiento, pues normalmente se llevaban suministros de agua, reservas de alimentos, etc. Bueno, resulta que en algún punto esta embarcación se separa de la expedición principal, no llega a las Filipinas, ¿sí? Y por decisión de Alonso de Arellano, el barco da media vuelta y regresa a la Nueva España. En su camino pasa por algunas islas del Pacífico, y logra regresar a la Nueva España. Entonces, bueno, por eso es que algunos discuten sobre quién fue el primero en hacer el tornaviaje, si Urdaneta o Arellano. El debate sigue, y los dos tienen sus detractores y tienen sus apoyos. A ver, ¿qué es lo que se alega a favor de Arellano y qué se alega en contra de Arellano? A favor, efectivamente fue el primero que regresó y definitivamente descubrió, ¿sí?, las corrientes de las cuales hablaba hace un momento. Descubre el Kuroshio. Sí, eso es real. En contra, hay 2 cosas principalmente en contra. Arellano era un desertor. En lugar de buscar a su expedición, tan pronto como se vio alejado de la posibilidad de represión por parte de los comandantes de la expedición, decide regresar. No buscar al resto de la expedición, sino regresar. Y 2, es que
también es cierto que Alonso de Arellano no llegó a ser, también como popularmente se dice, no llegó a ser base en las Filipinas. Es decir, no piso y corro, sino que me doy la vuelta antes de llegar. Casi ya estoy cerca, pero antes de llegar, ¡pum!, me doy la vuelta. Entonces, como no desembarcó en tierras asiáticas, por eso es que se cuestiona, sí, se cuestiona mucho si es Arellano el que tiene el derecho. Lo cierto es que tan pronto como llega Urdaneta a la Nueva España, Arellano pues va a ser puesto a disposición judicial por traición, por haber sido un desertor, y hasta el día de hoy prácticamente nadie reconoce a Alonso de Arellano como el primero en encontrar la corriente de retorno. Y sí, se le reconoce a Andrés de Urdaneta. Otra cosa importante, ahora aquí voy a la imagen. Andrés de Urdaneta, cuando llega a las costas de América y pasa enfrente del puerto de la Navidad, el puerto del que él había salido, decide que no es el mejor lugar para establecerse o para establecer la cabeza de ruta ahí. Lo que decide Andrés de Urdaneta es navegar un poco más hacia el sur hasta Acapulco. Obviamente él ya conocía Acapulco por su vida anterior como funcionario, etcétera, ya ubicaba la zona de Acapulco y cree que la bahía de Acapulco es ideal para albergar a la terminal, por decirlo de alguna manera, del galeón. ¿Por qué? Y lo vemos en esta imagen, pues básicamente por su bahía cerrada y protegida, lo cual protegía a las embarcaciones tanto de las tormentas, de los huracanes, ciclones y todo esto, como también de posibles ataques piratas. Los barcos que entraban a la bahía podían esconderse perfectamente bien de los barcos que pasaban por la costa del Océano Pacífico. Entonces, por eso él decide que el mejor puerto para esta ruta será el puerto de Acapulco. Y aquí, pues bueno, obviamente el puerto de la Navidad se va viniendo cada vez más y más abajo, no logra consolidarse como la cabeza de la ruta comercial, cosa que sí ocurre con Acapulco. Perdón. Bien. Una vez que regresa Andrés de Urdaneta, se entrevista primero con el virrey, por supuesto, pero lo importante era notificarle al propio rey. Entonces llega el 8 de octubre del 65 a Acapulco y en enero de 1566, ¿sí?, apenas 3 meses después de que llegó, ya lo vemos nuevamente subiéndose un barco en dirección a España, viaja hasta España, viaja hasta el Escorial, ¿sí?, el monasterio palacio de Felipe II, para entrevistarse con Felipe II y darle un reporte de su expedición. Decirle al rey, señor, conseguimos las dos cosas, una base permanente y una ruta para la navegación a través del Océano Pacífico lo más rápido posible. Entonces, bueno, Felipe II, cuando escucha las noticias de Andrés de Urdaneta visitándolo y que le cuenta todo esto, Felipe II está feliz, está contento por el logro de la expedición de Legazpi y Urdaneta. Termina su tarea en Madrid. Andrés de Urdaneta dice, bueno, he cumplido, ¿sí?, salí del convento porque el rey me lo ordenó así, cumplí como un buen súbdito, pues ahora lo que quiero es regresar a mi convento. Luego se embarca, 1567 se embarca en dirección a la Nueva España, llega a la Nueva España y al año siguiente, tan pronto llegó al convento de San Agustín, en la Ciudad de México, unos meses después, va a morir el 3 de junio de 1568. ¿Dónde muere? Muere en el convento de San Agustín. Aquí está el convento de San Agustín. ¿Dónde está enterrado? Vean, que esta fotografía es interesante, ¿no? Porque aquí podemos ubicar dónde está el convento de San Agustín de acuerdo a los nombres contemporáneos de las calles. ¿Sí? Está en la esquina
de Isabel la Católica y República de Uruguay. O sea que si alguien se da una vuelta por el centro, puede ahí encontrar el convento de San Agustín, que ya no es convento, pero ahí está, el ex convento de San Agustín. Ahí está enterrado. Ese edificio es la tumba de Andrés de Urdaneta, pero al mismo tiempo es la tumba de todos o un número muy alto de los frailes que pasaron por ahí. ¿Sí? ¿Dónde está enterrado? Nadie lo sabe. Se especula, como era la costumbre de la época, que puede estar enterrado en la zona del claustro. Pero ni caso tiene hacer una excavación para buscar los restos de Andrés de Urdaneta, porque seguramente se encontrarían cientos de huesos y de restos humanos de tantos frailes y monjes que fueron quedando ahí a lo largo de los siglos. Pero ahí está. Entonces, ese edificio, pues bueno, podemos verlo como una especie de, y así nos queremos ver muy románticos con la figura de Urdaneta, como una especie de mausoleo a su memoria, ¿no? O sea, en ese edificio, en una tumba anónima, está enterrado, ¿sí?, uno de los grandes navegantes y descubridores en la historia del mundo. Tan importante es su descubrimiento en dificultad como lo fue para Colón descubrir el viaje hacia América y regresar luego hacia España. Entonces, bueno, ahí es donde se encuentra. También de aquí, pues bueno, vamos a ver que en las Filipinas rápidamente hay cambios. Legazpi, después de unos pocos años de estar en Ceú, se da cuenta que no es el lugar ideal, decide moverse un poco más al norte, a la ciudad de Manila, donde hasta el día de hoy está la capital de las Islas Filipinas. Y pues bueno, también iniciará una pues larga presencia de la Orden de San Agustín en el archipiélago filipino. De hecho, ya en la ciudad de Manila encontramos el convento de San Agustín de Manila, que como dato interesante es el único convento original de la Manila Intramuros, es decir, es el único edificio que durante la destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial y los bombardeos a la ciudad, es el único edificio que sobrevivió. Entonces, si uno va hoy en día a Manila y quiere ver el Manila Intramuros, el Manila histórico, pues la verdad es que va a encontrar muchos edificios que no son más que reinterpretaciones de lo que era lo antiguo que se hicieron en la década de los 50. Pues si quiero ver una iglesia real antigua en Manila, pues voy al convento de San Agustín, que es el único que ha sobrevivido a terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Pues bueno, con esto prácticamente estoy terminando. Bueno, les decía que dentro de los agustinos que van a Manila, pues hay que recordar a Martín de Rada, podría decir padre de los estudios chinos más adelante, y bueno, los fundadores de la orden en las Islas Filipinas. Bien, son las 2:04, pues bueno, más o menos llevo una hora hablando. Y pues bueno, yo con esto concluyo. Y pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues yo estoy aquí listo para responder. Pues muchísimas gracias, doctor. Y bien interesante la charla. Aquí hay algunos comentarios en el chat, pero si gustan levantar la mano, abrir sus cámaras, su micrófono, adelante. Sería mucho mejor que ustedes la hicieran directamente. Bueno, Rebeca desde Acolman envía una felicitación y dice que es de gran interés la charla del expositor. Marta Beatriz, saludos desde Texcoco. Rebeca pregunta, ¿qué influencias tuvo en los monasterios Andrés de Urdaneta en la Nueva España? ¿Y quiénes fueron los agustinos que lo acompañaron? Bien, a ver, como les decía, van con él, bueno, en realidad la misión agustina son 5. No recuerdo ahora el nombre de todos, pero sí les digo que los dos más importantes, además, porque los dos que han tenido una participación histórica mucho más importante son Andrés de Urdaneta, por el tema del descubrimiento del tornaviaje, y Martín de Rada, que fue el primer embajador español en China.
Los otros no recuerdo ahora el nombre, pero es fácil encontrarlos, ¿eh? No, otras porque se me olvidaron los nombres, pero ellos dos son de los más, los más importantes. A ver, Andrés Urdaneta, a ver, como todo monje, tienen diferentes áreas de especialidad. Andrés Urdaneta no es un constructor. Él no tiene tanta influencia en el tema de la construcción, incluso el tiempo que está en Manila es muy breve como para que se logre construir un convento en Cebú, digamos, en toda la forma. Seguramente en los 4 meses que estuvo en las Filipinas antes de embarcarse nuevamente hacia la Nueva España, le tocó la construcción de alguna pequeña capilla, justamente la base original de la Basílica del Santo Niño de Cebú, pero no hay constancia de que él ni siquiera haya estado a cargo de esta obra, ¿no? O sea, en este sentido podría decir que el tiempo de paso de Andrés de Urdaneta por las Filipinas es tan breve que no pudo haber dejado una mayor, un mayor legado. Ahora, sí hay una influencia, no en la figura de Andrés de Urdaneta, sino del resto de la misión agustina, que claro, ya tienen una larga experiencia en construcción de conventos en la Nueva España, ¿no? Y sí se repiten algo de los modelos, por ejemplo, el convento de San Agustín en Manila, sí sigue un esquema muy típico agustino, eh, pero también debo de decir que las condiciones climáticas y geográficas de las Islas Filipinas llevaron a que pronto, en general, no solamente los conventos agustinos, sino en general toda la construcción religiosa y civil de Filipinas estuviera marcada por características muy especiales. Por ejemplo, es una zona donde hay terremotos frecuentemente, entonces las iglesias suelen ser de una planta muy amplia, son muy anchas, muros muy anchos, con grandes contrafuertes, mucho más de lo que vemos aquí en México. Incluso a veces tienen una cierta imagen, un tanto podría decir casi piramidal. No es que es una pirámide, si yo lo veo desde frente, más bien es como un triángulo. Se ve como un triángulo, pero no es porque sea un triángulo, es porque los contrafuertes casi parecen que le dan la imagen visual, la línea visual de un triángulo. Claro que si yo lo rodeo, pues voy a ver que los contrafuertes, perdón, no están integrados completamente a la nave. Otra cosa interesante de las iglesias en Filipinas es que el campanario suele estar despegado del templo principal. O sea, no está conectado, está separado. Y en muchas veces, en muchas ocasiones, la planta del campanario es octagonal. Y aquí es claro por qué. Porque muchos de los constructores de estas iglesias eran chinos. Entonces, si vemos, por ejemplo, las pagodas, muchas veces tienen planta octagonal y también en los templos budistas, la pagoda normalmente no está pegada al templo principal, suele estar separada. Entonces aquí vemos como el conocimiento arquitectónico de los sangleyes, es decir, de los chinos de Filipinas, es el que tuvo una mayor influencia, aunque es un estilo barroco, ¿sí? Es un edificio de estilo barroco, tiene ciertas características que lo vinculan más o que lo vinculan con las tradiciones chinas. San Agustín de Manila, no. San Agustín de Manila sí tiene los contrafuertes grandes, pero su campanario está pegado. Y en la arquitectura civil, normalmente vamos a ver que la planta baja suele ser de piedra y la planta alta en Filipinas suele ser de madera y con espacios muy abiertos, claro, para las cuestiones del clima y de la lluvia es necesario tener espacios muy abiertos. De hecho, todavía en las ciudades, podríamos llamar ciudades coloniales que quedan de Filipinas, pues vamos a ver que es muy abundante estos balcones de madera o que la segunda planta sea de madera. O sea, sí hay una arquitectura que si bien es claramente hispánica, también es claramente filipina, tiene sus elementos distintivos, ¿no? Pero no, propiamente Andrés de Urdaneta, no, aunque seguramente el resto de los frailes agustinos sí que tuvieron un trabajo mucho mayor en la creación de este estilo propio de las Filipinas.
Ernesto de Jesús Espinosa solo manda saludos desde Chiapas y felicidades por la ponencia. Lo mismo que Rebeca, bueno, Rebeca ya, felicidades por su aportación a la historia de los agustinos. Y Alan Gutiérrez comenta, sin duda alguna, muy interesante el tema, todo lo que logró es de admirar. Si tiene bibliografía que le pueda proporcionar para consultar sobre el tema. Uy, sí, sí, hay mucha bibliografía. De hecho, de Andrés de Urdaneta hay mucho. Lo malo es que soy muy malo para acordarme de los nombres, pero estaba ahorita aquí buscando rápido a ver si aquí en mi librero tenía alguno. Este, a ver, voy a citar el único que me sé de memoria. Bueno, hay un libro muy famoso de Andrés de Urdaneta, que es de ahí de los años 20, que escribió justamente un padre agustino, pero no me acuerdo del nombre del padre, y así se llama Andrés de Urdaneta, nada más, el título, y es, repito, es de un agustino. Ahora, ese libro, si bien es un clásico de la historiografía en torno a Andrés de Urdaneta, diría que es más bien como una apología, ¿no? O sea, es exaltar, exaltar, exaltar. Pero bueno, fue el primero el primero en épocas modernas que trata la figura de Andrés de Urdaneta. Se llama el libro Andrés de Urdaneta. Eh, y bueno, les puedo recordar uno, pero va a ser difícil conseguirlo. Aunque en línea creo que se consigue porque debe estar disponible gratis para descargar. Una obra colectiva que se llamó Andrés de Urdaneta, un hombre moderno, que justamente es la memoria del Congreso que se hizo con relación al 500 aniversario de su nacimiento. Fue editado por la Universidad del País Vasco y el ayuntamiento de Ordizia, justamente su lugar natal. Yo ahí justamente participé con un capítulo de ese libro. Son los que me vienen ahora a la mente, pero no, la verdad es que si le buscan un poquito en línea de Andrés de Urdaneta, hay muchísimo escrito, muchísimo. Sí. Otro comentario, bueno, Marta Beatriz, felicidades. Héctor Manuel Macías, gracias por la interesante charla. Mercedes, interesante charla, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Hidalgo. Marta Beatriz, gracias también. Yo solo comentarios porque justo en la crónica de Juan de Grijalva solo menciona que fueron con Andrés de Urdaneta 3 frailes más, ¿no? Bueno, sabemos que ahí el mismo Juan de Grijalva dice que no tomó toda la información, ¿no? Que le llegó, entonces a lo mejor ahí se le fue parte de los números, porque sí, él menciona 3, ¿no? Por ejemplo, y me parece que Martín no lo recuerdo en este listado que hace Juan de Grijalva, pero bueno, pues ese también puede ser como alguna bibliografía muy breve sobre Andrés de Urdaneta, porque ¿qué le dedica? Como 2 páginas, ¿no? Al viaje de Urdaneta. Sí. Muy breve. Sí, ahora recuerdo otros autores, no me acuerdo de los nombres de los libros, pero hay uno de Isacio Rodríguez, él es un agustino, de Isacio Rodríguez, él falleció hace unos 10 años más o menos, que era como la gran autoridad de los agustinos en Filipinas. Él era, repito, un agustino en España, que vivía en España. Estuvo algún tiempo en las Filipinas, pero básicamente estuvo en España y era como la gran autoridad del tema agustino. De hecho, él justamente estuvo o vivía en la casa, ¿cómo se llama? Los agustinos filipinos en Valladolid. En Valladolid los agustinos tienen un convento, no diría grande, diría gigantesco, es enorme, ahí tienen su noviciado, etcétera, y es muy interesante porque ahí tienen el Museo Oriental. El Museo Oriental lo han ido construyendo pues, con piezas que han obtenido en varios lugares de Asia, y es un museo interesante, ¿no? Es un museo, quizá no es tan profesional en el tema de que tenga una museografía muy bien armada, porque justamente el origen de las piezas, pues no lo permite, pero digo que es un museo que vale la pena. Si algún día van a Valladolid en España, pues vayan ahí a la casa de los de los agustinos filipinos, perdón, y ahí vean el museo. Y ahí estuvo justamente
este padre Isacio Rodríguez, y hay otro agustino que él sí vivió muchísimo tiempo en Filipinas, y de hecho él estuvo en el convento de San Agustín en Manila, el padre Pedro Galende. También él escribió varias cosas sobre Andrés de Urdaneta. Pedro Galende, también español, pero él, sé que estuvo en Filipinas quizás hasta hace apenas unos 8 años, y que justamente ya cuando se jubila, los agustinos lo mandaron a España, porque él era español, lo mandaron a España nuevamente, pero ya, podría decir, ya casi, casi como jubilado, ¿no? Son autores que recuerdo ahora y que han escrito sobre Andrés de Urdaneta. Sí, Rebeca nos comparte el título de un libro, Andrés de Urdaneta y el tornaviaje de Agustín o de Agustín, no sé si le faltó por ahí la A, R. Rodríguez González. Yes. Ese es otro autor. Pues si ya no tienen más preguntas, comentarios, creo que ya no. Pues Muy bien. entonces daremos por terminado, doctora Súa, la charla, que la verdad es que siempre estos viajes hacia el oriente y que pues a veces se nos olvida, ¿no? Que también hacia allá estuvo la corona española y en este caso los agustinos como vanguardia, pues bueno, resulta siempre interesante ir sabiendo, ¿no? Sobre estos temas y pues despertando la curiosidad, espero que así sea entre quienes nos han escuchado, que vayan buscando más información sobre esta zona, sobre los agustinos, que eso esperamos entonces. Bien, Eh, gracias. Yes. uh-huh. Sí, bueno, pues entonces, pues para despedirnos, no sé si quiere agregar algo, doctor. No, nada más, bueno, sí, efectivamente pensar en los agustinos como uno de los importantes agentes de la presencia hispana en Asia, y además como agentes también de intercambios, llevando y trayendo conocimientos entre los dos lados del océano Pacífico. Además, bueno, la importancia que tuvieron los agustinos novohispanos en Asia, porque claro, la vía de entrada natural de los agustinos era a través de la Nueva España, y todos los agustinos que llegaron pasaron rápido o lentamente por la Nueva España. Entonces, esto es, creo que muy, muy importante de recordar, ¿no? Como la Nueva España, ¿sí? En su momento estuvo en el centro de las relaciones mundiales, ¿no? Era un punto neurálgico de las relaciones mundiales, uniendo a Asia del Este, China, Japón, Filipinas, etcétera, con Europa, ¿no? Todo eso se articulaba y pasaba a través de la Nueva España. Efectivamente. Pues bueno, sin más, entonces nos despedimos y a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Museo Virreinal de Colman y del mío propio, pues les agradecemos a todos nuestros asistentes que nos hayan acompañado a esta sesión de Conversando sobre Agustinos y sus obras. Y especialmente, doctor, nuevamente a usted agradecerle que nos haya hablado sobre este mundo asiático, sobre Filipinas, a través de un personaje siempre bien interesante. Y pues nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos y pues bueno, todos, muchas felicidades. Le envían muchos saludos y felicitaciones. Oh, muchas, muchas gracias.